hermana Mayra el domingo pasado decía que ella no esperaba predicar. Y le digo yo lo mismo, yo no esperaba predicar tampoco. Pero ciertamente si estoy aquí es porque Dios me ha traído, Dios me puso. Y Él tiene un mensaje prácticamente que darnos. ¿Están preparados? ¿Están preparados para escucharlo? Sea lo que sea. Sí, realmente la palabra de Dios dice que no vuelve vacía y siempre cumple el propósito para el cual es enviada. Amén. Y esta mañana pues yo quiero hablarles un poco acerca de la libertad, bajo el tema somos libres, ¿sí? Ya hace días el Señor me venía inquietando acerca de eso, de hablar acerca de eso de la libertad. Ciertamente no tenía un mensaje escrito, mas sin embargo prácticamente Él me venía inquietando sobre eso. Y es sobre eso que esta mañana voy a hablar. ¿Cuántos saben que Dios nos ha hecho libres? ¿Sí? Nos ha hecho libres. ¿Y saben de qué Dios nos ha hecho libres? ¿Saben? ¿Sí? Nos ha hecho libres de varias cosas y esta mañana vamos a examinar también en parte de eso. Ahora, pero si hablamos que nosotros somos libres hoy en día, eso quiere decir que antes no lo éramos, ¿sí? La condición nuestra no era una condición de libertad. Y ciertamente la Biblia habla acerca de ello y específicamente en muchos versos acerca de que nosotros éramos prácticamente antes esclavos, dice, éramos vendidos al pecado. Ciertamente eres esclavos de Satanás, éramos esclavos prácticamente del temor, éramos esclavos de otras cosas. Entonces es de ello que esta mañana quiero hablar, pero también quiero hablar acerca de que Dios nos ha hecho libres con un propósito. Y ciertamente ese propósito se resume en servirle a Él. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, a hombre y a mujer, o sea, creó prácticamente, Él lo puso en el huerto y lo puso en un lugar espacioso, en un lugar donde había mucha abundancia. Ciertamente, habían muchas cosas de las cuales el hombre podía disponer. Y lo puso ahí para juzgarlo y lo puso en libertad. Él lo dejó libre. Y el hombre y la mujer podían pasearse realmente sobre todo el huerto del Edén y podían disponer de todo lo que estaba de ahí. Podían acercarse a Dios y tener una comunión, una relación con Dios realmente sin ningún impedimento. No había nada que prácticamente se interpusiera entre ellos y Dios. Dios había dejado que el hombre estuviera en un lugar físico y que tuviera libertad física, pero también que tuviera la libertad para acercarse. De tal manera que el hombre tenía una comunión con Dios. Esa misma comunión con Dios que el hombre tenía es la que Dios siempre ha querido para la humanidad. Mas sin embargo, el hombre finalmente vino, desobedeció a Dios, pecó y entonces viene y se rompe una relación entre el hombre y Dios. El hombre peca prácticamente y queda separado de Dios, muerto espiritualmente. Y luego lo que hace el hombre es esconderse de Dios. ¿Se recuerda usted de ese pasaje bíblico? Cuando Dios viene prácticamente y le llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán no aparecía. Adán, ¿dónde estaba? Escondido. ¿Qué había pasado? Ya no tenía la libertad de estar delante de Dios. Y esa relación había sido rota por causa del pecado. Ahora, ciertamente el hombre, y Adán, mejor dicho, bajo su pecado, entonces vino y dejó a toda la humanidad, desde Adán hasta acá, bajo un dominio del pecado, bajo el dominio del diablo, en una posición de esclavitud, ciertamente. Luego encontramos en la historia, encontramos a Israel también siendo prácticamente esclava físicamente, y encontramos que Dios habla a través de todo el Antiguo Testamento a su pueblo acerca de que Él lo iba a libertar. Y no una libertad solamente física, sino también una libertad espiritual, porque el hombre había quedado bajo esa condición separado de Dios. Luego venimos y encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesucristo. Y Jesucristo vino como ese libertador, como esa persona que había venido a libertar a su pueblo. Él dijo y leyó prácticamente, dijo que había venido a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos.
Entonces tenía un propósito prácticamente por el cual Dios lo había enviado, y entonces viene Él y viene a mostrarse a su pueblo como ese libertador, pero también a la humanidad como ese libertador. Los judíos no entendían. Si quieres vamos a Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8 y verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús vino a mostrarse como ese libertador, y Él se los dijo prácticamente a los judíos. O sea, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si creen en mí, entonces también ustedes van a ser libres. Eso es lo que les estaba diciendo. Ahora, los judíos o el pueblo no entendía realmente de qué Jesús estaba hablando, porque para ellos habían vivido toda una vida casi en esclavitud, y estaban en esclavitud realmente. Y ellos pensaban y estaban esperando a un libertador, alguien que los sacara de la esclavitud física. Mas sin embargo Jesús no estaba hablando de esa esclavitud física. Jesús estaba hablando de la esclavitud espiritual causada por el pecado. Entonces encontramos que Jesús vino a este mundo como un libertador para ofrecer una libertad espiritual, una libertad sin una relación con el pecado. Ciertamente muchos creen realmente que viven en libertad, y quizás puedan tener una libertad física, pueden andar en un lugar a otro, pero no saben algunos que ciertamente viven esclavos del pecado, bajo una esclavitud espiritual, de la cual realmente nadie puede ciertamente liberarlos. El único que puede liberar al hombre de esa condición de esclavitud espiritual es ¿quién? Jesucristo. Y Él lo dijo en el verso, déjame ver, en el verso 36. Así que el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. El hombre piensa realmente que es libre. El hombre piensa que vive en el mundo libre. Y hay muchos movimientos por ahí que han surgido y han estado ahí y proclaman libertad prácticamente, que son libres y que quieren ser independientes. Incluso hay personas o pueblos que están oprimidos realmente por mandatarios realmente que están ahí y que tienen al pueblo bajo su dominio, y esa gente espera ser libre con algún cambio de gobierno. Pero ciertamente un cambio de gobierno no los hace libres. El único que puede hacerlos libres es Jesucristo. Muchos ponen sus esperanzas prácticamente en algún líder, pero no es ningún hombre el que nos puede traer libertad. Es Jesucristo que nos puede traer libertad. Y es Jesucristo el que a usted y a mí nos ha traído libertad. Y por eso podemos estar en este lugar tranquilamente. Y por eso podemos decir que somos libres. ¿Por qué? Porque Él nos ha libertado, nos ha perdonado ciertamente. Amén. Espero que así sea, porque la palabra así dice que Él nos ha libertado. Ahora, el apóstol Pablo, entendiendo realmente que somos libres, él escribió a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, verso 1, les dijo a él lo siguiente: ustedes ya son libres y somos libres. Entonces en Gálatas 5:1, el apóstol Pablo les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo
libres. Entonces, él hace un llamado aquí a los Gálatas en ese momento que prácticamente, de acuerdo al contexto bíblico, estaban siendo confundidos por otro grupo de personas ahí que querían esclavizarla para que siguieran la ley y que fueran prácticamente poner su esperanza o su salvación en el cumplimiento de la ley. Y entonces él dice, pues estad pues libre, o sea, Cristo ya los hizo libre. Ahora lo que ustedes tienen que hacer, Gálatas dice, es estar firmes en esa libertad. ¿Sí? Y lo mismo a nosotros. Dios nos dice esta mañana, ustedes son libres. Dígale a la persona que está a la par, usted es libre. Cristo lo ha hecho libre. Ahora permanezca en esa libertad, ¿sí? Permanezca en esa libertad, ciertamente que ahora tenemos la libertad de poder acercarnos delante de Dios confiadamente, ya no teniendo una separación o una muerte espiritual como la tenía al principio el hombre que estaba separado de Dios, sino que podemos acercarnos a Él confiadamente. Y ciertamente la Biblia dice eso, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos libertad para poder hacerlo, ¿sí? Tenemos libertad para poder hacerlo, pero también parece que algunos no la tienen. ¿Por qué? Porque han vuelto al yugo ¿de qué? De esclavitud. Pero en Cristo nosotros somos libres. Y la manera de cómo nosotros podemos permanecer libres en Cristo es prácticamente permaneciendo en su palabra, permaneciendo en lo que Él dijo, conociéndolo a Él, conociendo prácticamente quién es Él y qué es lo que Él nos ha dado. Y no solo eso, conociendo, sino que valorando también lo que Él nos ha dado, ¿sí? Una persona que es libre y valora esa libertad va a permanecer en esa libertad y no va a procurar perder esa libertad. Yo creo que una persona que ha estado por años en la cárcel, tomando una forma física, que ha estado por años en la cárcel y que sabe qué es estar prisionero y luego sale prácticamente a la calle y empieza a ver la luz del sol, empieza a disfrutar otra vez de las cosas que no podía disfrutar. Yo creo que toda persona que realmente piensa que ahora está libre no va a hacer nada para volver otra vez a ser prisionero o a ser esclavo. Y entonces, ciertamente Pablo nos dice ese, estad firmes y no volváis al yugo de esclavitud. Cristo nos ha puesto en libertad y nos ha dado prácticamente esa libertad. Bíblicamente la libertad se puede entender, dice, como la idea de que alguien estuvo antes en prisión y significa el estado de ser feliz, el estado de ya no estar en servidumbre, sino tener una vida de gozo y satisfacción que anteriormente no la tenías. Usted y yo no teníamos una vida de satisfacción antes. Quizás podríamos decir, algunos decir, sí, pero sí que sí la tenía, pero realmente no la teníamos. Creíamos que la teníamos, pero no la teníamos. Ahora la tenemos, ¿sí? Ahora la tenemos, ciertamente. Y quien nos las ha dado es Cristo. El pueblo de Israel estuvo cautivo por cerca de 400 años, o más quizás. Unos hablan de cerca de 400 y 430 años, realmente. Y Dios los puso en libertad. Pero ¿saben qué? Ellos no querían estar en libertad. Vamos a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Israel había sido libre, mas sin embargo mostraba como que no quería estar en esa libertad, sino que quería volver. Números capítulo 11. Voy a leer desde el verso 2. Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Dice, verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado
que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Israel gozaba de una libertad que Dios les había dado, pero en este punto ellos estaban acordándose de lo que tenían allá en Egipto, y dan la idea de que como que ellos querían volver a Egipto. Dice, nos acordamos, dice allá, del pescado que comíamos en Egipto de balde. Lo comían realmente de balde. En otras palabras, estaban diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de gratis. Eso es lo que dice otra versión, de gratis. Pero ¿realmente comía Israel de gratis? No, estaban en esclavitud. Lo que ellos recibían de los egipcios tenían que ganárselo. Trabajaban duro realmente. Pero en este punto ellos querían regresar y estaban valorando más el alimento físico que la libertad que Dios les había dado. A ellos no les importaba realmente volver a esclavitud. A ellos lo que les importaba, ¿qué era? Comer. Eso es lo que les importaba. Y no es que estuvieran padeciendo hambre, porque Dios les había dado, ¿qué? Maná, dice. O sea, no estaban padeciendo hambre, no tenían una necesidad, mas sin embargo ellos se acordaban de lo que tenían allá y querían volver allá y querían volver otra vez al yugo de esclavitud. ¿Sabe? Eso mismo nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces, ciertamente, no valoramos lo que Dios nos ha dado. Pesa más, ciertamente, nuestra carnalidad. Pesa más prácticamente nuestro pensamiento de carnalidad no transformado. Y algunos dicen, no, me acuerdo allá cuando iba con mis amigos, y allá nos sentábamos y platicábamos y nos tomábamos unos refrescos bien heladitos, embotellados, color café. No, sí que me acuerdo yo cuando salía con mis amigos allá, sí que ellos me daban todo de gratis, me soltaban el pisto, y ahí pasábamos momentos bien tranquilos. No, sí que me acordaba yo cuando estaba allá con la fulana, o estaba allá con el fulano. Qué momentos aquellos. Y entonces muchos se quedan bajo ese pensamiento y lo que hacen es volver atrás, volver a esclavitud, volver al pecado. Dios nos ha liberado del pecado, ¿sí? No tenemos que volver otra vez a ese yugo de esclavitud. Tenemos que valorar las cosas que tenemos. Lo que pasa es que nosotros no valoramos las cosas espirituales, sino que valoramos muchas veces las cosas materiales. Valoramos el placer que el mundo nos ofrece. Y entonces valoramos más eso y nos vamos tras el pecado. Y olvidamos que en Cristo hemos tenido libertad, hemos tenido gozo, tenemos paz, tenemos salud, tenemos sanidad. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Nos olvidamos de eso. En esta mañana el Señor le dice, pueblo, no te olvides que yo te he liberado y de lo que yo te he dado. Y yo te he dado libertad. Valora esa libertad, hermano. No valores los placeres del mundo. Esos son pasajeros. La palabra dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero lo que Dios lo que Dios nos da, eso no pasa. Hermanos, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Mire, Dios no solo nos ha dado una vida aquí física, no, sino que también tenemos una vida eterna. Tenemos prácticamente la esperanza de estar un día de Él frente y cara a cara con Él. Y eso vale mucho más que cualquier placer del mundo. Tenemos que renovar nuestra mente y aprender a valorar las cosas que Dios nos da.
La Biblia dice, transformaos vuestro entendimiento. Y entonces debemos de transformar nuestro entendimiento. Y una forma de transformar nuestro entendimiento es a través de la palabra. Si aprendemos a valorar la palabra y a entender los tesoros que en ella hay y lo que Dios nos ha dado, nos pueden ofrecer cualquier cosa. Pero vamos a preferir a Dios y su libertad que cualquier otra cosa. Mire, el pueblo de Israel no solamente pensaba en volver a esclavitud, y era la idea que daba aquí, sino que en el verso 14 volvieron a afirmar esa misma prácticamente idea, de que querían volver a esclavitud y no valoraban la libertad que Dios les había dado. Números 14. Voy a leerles el verso 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto, ojalá muriéramos. Verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Nuevamente, Israel no estaba valorando la libertad que Dios les había dado. Israel no había puesto su mirada en que ellos iban a recibir una tierra nueva o la tierra prometida. No lo estaban valorando. No, volvámonos a Egipto, decían. Volvámonos a Egipto. Hasta este punto ellos estaban pensando en volver en Egipto porque habían mandado a espiar la tierra prácticamente prometida y habían encontrado enemigos ahí. Y entonces habían venido algunos con un reporte negativo, no, sí que ahí hay gigantes, decían. Y entonces eso prácticamente causó a ellos que ellos cayeran en temor y vinieran y empezaran a hablar y a empezar la idea de volver otra vez a Egipto. Ellos no pensaban en estar firmes en la libertad que Dios les había dado y pelear por esa libertad que Dios les había dado. Ellos querían prácticamente todas las cosas de una manera muy fácil. Y entonces querían volver. No mostraron valentía. La palabra dice que los valientes, ¿qué? Arrebatan. ¿Cuántos son valientes aquí? Mire, el pecado, los problemas, los temores van a venir a nuestra vida. Y se van a poner ahí. Y el pecado se va a poner muy grato, muy gracioso, o sea, llamativo para nosotros, ciertamente, ¿sí? Pero vemos a lo mismo. ¿Qué vale más? ¿Una vida de pecado o una vida de libertad? Una vida que Dios nos ha dado. No es fácil, hablando humanamente, no es fácil muchas veces no ceder a la tentación. Pero en Cristo y con Cristo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que es nuestra naturaleza misma, naturaleza de pecado la que nos llama a pecar. ¿Sí? Pero gracias a Dios que esa naturaleza ha sido cambiada. ¿Sí? Y ahora no estamos solos, tenemos a Cristo de nuestro lado. Así que tenemos que valorar esa libertad y tenemos que permanecer en esa libertad, no cediendo realmente a los placeres del mundo, no cediendo ciertamente a los pensamientos que puedan venir para volver otra vez a la esclavitud, sino que a vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Y por eso Pablo dijo, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha hecho libres. Amén. ¿Sí? Y es el único realmente que puede liberarnos. No hay otro que pueda liberarnos.
No hay otro hombre que pueda prácticamente, no hay un hombre que pueda ofrecernos la libertad que Cristo nos ha dado a través de, prácticamente Dios nos ha dado a través de Cristo. ¿Sí? Esa libertad es perenne, esa libertad es eterna, esa libertad no se quita. O sea, Dios, el juez justo, ya ha dicho, usted es libre. ¿Sí? Ya hay un veredicto prácticamente en el cual nos ha dicho, somos libres. Ahora, pero ¿de qué somos libres? ¿De qué hemos sido libres realmente? La palabra nos muestra algunos aspectos, y esta mañana también quiero tratar de acerca de ello, algunos aspectos por los cuales Dios nos ha hecho libres. Y uno de ellos prácticamente es que Dios nos ha hecho libre del pecado, porque éramos esclavos del pecado. Y Jesús les dijo prácticamente a los judíos que todo aquel que peca prácticamente es esclavo del pecado. No teníamos libertad, éramos nosotros prácticamente esclavos del pecado. Corríamos tras el pecado, corríamos tras las tentaciones, corríamos prácticamente y cedíamos a ellos, pero eso era antes, ¿sí? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. Vea lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 17. Romanos capítulo 8 y verso 17. No es el verso 17. No es el verso 17. Pero veamos siempre el capítulo 8, en el verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andemos conforme a la carne, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo prácticamente nos habla acerca de que hemos sido libres de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, eso no es prácticamente algo que nosotros los hayamos hecho por nosotros mismos, sino que también dice que fue la ley del Espíritu de Cristo. Es decir, cuando nosotros venimos y nacemos de nuevo, Dios viene y ocasiona un cambio en nuestra naturaleza, en nuestro ser interior, y pone su espíritu en nosotros, el espíritu de vida, el espíritu de libertad, no un espíritu de esclavitud, sino que el espíritu de vida. Cambian en nuestra naturaleza y entonces ahora prácticamente esa naturaleza de pecado que teníamos antes, inclinados al pecado, es cambiada. Y Él pone su espíritu en nosotros. Y como ya no hay esa naturaleza de pecado en nosotros, que para correr detrás del pecado, entonces prácticamente Él nos libera, y lo que dice, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque realmente la paga del pecado era ¿qué? La muerte. O sea, la muerte. Andábamos en pecado y entonces lo que merecíamos era la muerte. Pero Dios nos ha liberado a través de Jesucristo. Es algo que nosotros no podíamos hacer. Y es algo que tampoco el pueblo de Israel podía hacer, ciertamente. Porque no podíamos ser libres nosotros de nuestros pecados. Estábamos condenados prácticamente por Él mismo y a vivir una vida de pecado. Pero Cristo nos ha librado del pecado. Él vino y murió en la cruz y nos ha absuelto nuestro pecado. Él pagó un precio, ciertamente, para liberarnos de este pecado. Y es que prácticamente Él se hizo carne y murió en la cruz.
Y cuando murió en la cruz, entonces viene y juzga el pecado que había en nuestras vidas. Y ahora podemos decir, somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Él juzga nuestros pecados, ciertamente nuestros pecados pasados. Él ya los ha juzgado. Ahora somos personas que estamos libres sin culpa. Antes teníamos pecado y vivíamos esclavos del pecado, ahora ya no. Ciertamente porque Cristo nos ha liberado de él. El otro versículo, no lo encontré, pero el otro verso dice, pero gracias a Dios que en que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de la doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Nuevamente el apóstol Pablo dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, lo mismo, el apóstol Pablo pone la posición de que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no somos esclavos del pecado. Antes erais esclavos del pecado. Dígale a la persona que está a la par, hermanos, antes erais esclavos del pecado. Ahora ya no sois esclavos del pecado, porque Cristo condenó el pecado ciertamente, y Él pagó por él en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó por nuestros pecados. O sea, y lo que sucede es que muchas veces también no entendemos que Cristo ya nos ha liberado del pecado, y muchas veces cuando estamos nosotros en la iglesia o cuando queremos llegar delante de la presencia de Dios, muchas veces el diablo viene a nuestra mente y nos recuerda nuestros pecados pasados. Y algunos prácticamente están siendo esclavos de esos pensamientos que el diablo ha puesto sobre sus vidas. Yo era uno de ellos. Aún estando en Cristo, muchas veces el diablo me recordaba de las cosas que yo antes hacía. Y ciertamente ponía esos pensamientos en mí. Y me decía, tú no eres libre. Tú eres un pecador. No te acuerdas de aquello que hiciste. Y ahora estás diciendo que eres libre. Y sabe, yo escuchaba más la voz del diablo que la voz de Dios, aún siendo cristiano, en mis inicios. Y eso a mí me traía cautividad. Y estando yo prácticamente en iglesia, y aquí estamos en iglesia acá, aún estaba yo allí y el diablo venía y me recordaba los pecados pasados. Yo los aceptaba, realmente decía así, soy pecador, y yo no tenía libertad para alabar a Dios, porque ciertamente el diablo traía esos pensamientos a mi vida. Pero luego entendí a través de la palabra que yo he sido libre de mis pecados y Dios me ha declarado sin culpa. Y dice la palabra que Él ya no se acuerda de mis pecados. De mis pecados pasados ya no se acuerda. Ciertamente. Y también Dios no se acuerda de sus pecados pasados. No viva bajo una mente de esclavitud del pecado. Viva libre porque Dios lo ha hecho libre. El único que puede condenarlo a usted es Cristo, porque Él lo ha hecho libre. El diablo no. El diablo, por el contrario, el diablo lo tenía o nos tenía cautivos. ¿Sí? Nos tenía cautivos, pero el único que puede ciertamente perdonarlos, condenarlos es Cristo. Y Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Así que si usted está acordándose de esos pecados que usted cometía antes y eso le está causando a usted que no sea libre, en esta mañana sea libre porque Dios ya le ha perdonado. Dios ya le ha perdonado. Dios ya le ha perdonado. Dios ya nos ha perdonado. Lo que tenemos que hacer es tomar esa verdad y entonces vamos a tener libertad para poder alabar y adorar a Dios.
Debemos de tomar la libertad prácticamente que Dios nos ha dado. Y si Él dice que somos libres del pecado, somos libres del pecado. Ahora, lo que tenemos que hacer es permanecer libres de ese pecado. Porque hay muchos que prácticamente lo que hacen es volver otra vez y entonces vuelven a esclavitud. Pero ciertamente la palabra nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora ya no servimos al pecado, ¿sí? Y espero que usted ya no sirva al pecado y ya no corra tras el pecado y ya no corra tras lo malo, sino corra detrás de Cristo Jesús, su libertador. Dios nos ha hecho libre a través de Cristo también de Satanás. Bajo el dominio de Satanás estábamos, y todo el mundo dice, e incluso la palabra misma dice que Satanás es el príncipe de este mundo y tiene a muchas personas realmente cautivas. Pero nosotros ya no somos y ya no estamos bajo dominio de él. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Nos ha libertado el pecado. Dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él tenía el dominio sobre nosotros, hablando de Satanás, ¿sí? Él tenía el dominio de nosotros, pero ahora ya no lo tiene. Dice que Jesucristo venció y exhibió públicamente a sus enemigos, ¿dónde? En la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el dominio ahora de nuestras vidas? Es Cristo. ¿A quién debemos nosotros sujetarnos ahora? A Cristo. Antes éramos esclavos del diablo. Antes prácticamente el diablo nos hacía, éramos títeres de él, ¿sí? Nosotros pensábamos que éramos libres, pero él nos llevaba de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quería que conociésemos la libertad en Cristo. No quería que conociésemos la verdad. Pero ahora ya no. Estamos libres prácticamente de esa esclavitud que el diablo había tenido sobre nuestras vidas y que muchas veces nosotros le damos vida, le damos cabida. Colosenses 1:13 dice, hablando acerca de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos en oscuridad, antes estábamos en el mundo, antes estábamos bajo el dominio, pero ahora ya no estamos en tinieblas, ahora estamos bajo la luz de Cristo, ahora estamos prácticamente bajo la autoridad de Él. Y por lo tanto no tenemos por qué hacerle caso al diablo, porque él no es prácticamente nuestra autoridad. Nuestra autoridad es Cristo Jesús. Quien nos ha liberado es Cristo Jesús. Él es el que ha pagado el precio ciertamente por nuestra libertad. Él lo ha dado. Él nos ha hecho libres y no el diablo, hermanos. Entonces, dejemos algunos que están de estar bajo el dominio de Satanás, porque ya no lo estamos, somos libres de él, ¿sí? Él tenía el dominio, ya no lo tiene. Estamos bajo la autoridad de Dios, no bajo el dominio del diablo. Cristo, Dios, nos ha dado una posición y dice que estamos juntamente con Él, con Cristo estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Entonces nuestra posición no es bajo la autoridad del diablo. Nuestra posición es sobre el diablo. Sobre el diablo. Pero hay muchos creyentes que parece ser que el diablo estuviese sobre ellos. Y caminan en esta vida prácticamente con los pies arrastrados y creyéndole a lo que el diablo les dice.
Pero no debemos de creer a eso, debemos de creer a lo que Cristo ha hecho por nosotros, y Él nos ha hecho libres realmente. Mire, nos ha hecho libres también, dice, del temor de la muerte. Verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbres. La muerte para un creyente no debería de ser un temor. No debería de ser un temor, porque la muerte prácticamente es pasar a una mejor vida. ¿Sí o no? Pablo dijo, para mí, ¿el qué? El vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. Esa es la forma en cómo debemos de ver la muerte. Y no tener un temor acerca de la muerte. Pasamos a una mejor vida, es ganancia. Mire, en este mundo, hermano, tenemos aflicciones. En este mundo muchos prácticamente están pensando en las deudas, en los problemas. Muchos están pensando en ellos, pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, todo esto va a quedar aquí. Y cuando estemos delante de Él cara a cara, las cosas van a ser mucho mejor. Tenemos una esperanza de estar delante de Él. Cuando morimos no se termina todo. Algunos piensan que al morir se termina todo ahí. Pues no, pasamos a una mejor vida. Está bien, creo yo, tener un temor de la muerte si no estamos en Cristo. Porque muchos piensan que el morir prácticamente se acabó la vida y se acabó todo. Pero no. Empezamos a vivir, creo yo, por una eternidad con Él. ¿Sí? Hay muchas personas que le temen al morir. A los creyentes no deberíamos tener temor de morir, sino que vamos a estar delante de Él, cara a cara. Dios también, aparte de que nos ha liberado del pecado, nos ha liberado del dominio de Satanás, nos ha liberado también de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todos sabemos que la palabra misma nos dice que va a venir un juicio sobre esta tierra, y va a venir un juicio sobre todos, prácticamente aquellos que están sin Cristo. Y las cosas que van a pasar no van a ser cosas agradables y bonitas, ciertamente, pero Dios va a tener un juicio sobre el pecado, va a tener un juicio sobre las personas que están sin Cristo. Ahora, nosotros como creyentes ya no debemos tener temor sobre esas cosas que van a venir sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque dice que Él nos ha librado de la ira que ha de venir sobre este mundo. Quien tendría que estar preocupado, hermano, no somos nosotros, sino que serían aquellas personas que están sin Cristo, ¿sí? Y a las cuales nosotros tenemos que ir y anunciarles a Él sobre lo que ha de venir sobre esta tierra. O sea, no debemos de preocuparnos que vamos a pasar prácticamente sobre una gran tribulación. No debemos preocuparnos prácticamente sobre los juicios. Algunas personas cuando leen al Apocalipsis se asustan realmente por todo lo que realmente el Apocalipsis describe. Pero nosotros, hermanos, no debemos de asustarnos, porque debemos de alegrarnos, porque no vamos a pasar sobre ello. No vamos a pasar prácticamente todas esas cantidades de tormentos. Entonces, somos libres, hermanos, también de la ira venidera que debe venir sobre este mundo. Entonces, Dios nos ha librado a través de la persona de Jesucristo del pecado. Dios nos ha librado del dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Dios nos ha librado de la ira venidera. Pero también Él nos ha librado también de las enfermedades. Él nos ha librado de nuestras enfermedades. Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades. Pedro dice, por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. Entonces también somos libres, hermanos, de las enfermedades mismas. Muchas personas están siendo esclavos de las enfermedades. Muchas personas están diciendo, esta es mi enfermedad, pero es que no es su enfermedad, hermano. Esa enfermedad no le pertenece.
Porque esa enfermedad ya fue llevada a la cruz del Calvario. Lo que nos pertenece es la libertad de ser sanos. Eso es lo que nos pertenece, ciertamente. Vamos a Lucas capítulo 13 y verso 12. Lucas capítulo 13 y verso 12. Desde el verso 10, Lucas 13, 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta persona tenía 18 años prácticamente de vivir bajo una enfermedad. Y específicamente aquí dice que la enfermedad es causada por un espíritu. Pero Jesucristo mostró ciertamente la voluntad del Padre. Y Él dijo que había venido a sanar. Y la palabra dice que Jesús también, le acuerdo el libro de Hechos, vino y anduvo haciendo bienes y sanando prácticamente a muchos de sus enfermedades y aún a los que estaban oprimidos por ellas y por el diablo. Y aquí encontramos a Jesús diciéndole a esta mujer, sé libre de tu enfermedad. Jesús vino a mostrar la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para esta mujer era que era libre de su enfermedad. Lo mismo es para nosotros. Nosotros hemos sido libres de la enfermedad. No podemos negar que muchas veces la enfermedad viene y tenemos ahí, padecemos, hay padecimientos. Pero esa enfermedad, póngale el nombre que usted quiera a esa enfermedad. Y si quiere, póngale enfermedad terminal, lo que sea. Pero enfermedad es enfermedad. Y esa enfermedad, Dios la llevó a la cruz del Calvario. Y nos ha declarado sanos. No haga de su enfermedad, perdón dicho, no haga de una enfermedad su enfermedad. Muchos hacen de una enfermedad su enfermedad. ¿Y cómo está, hermano? Ay, aquí, padeciendo. Y fíjese que me duele aquí y me duele allá. Y tengo tanto tiempo de estar así. Y no veo mejoría. Y he ido al doctor y he ido al otro. Y todavía estoy enfermo. Yo creo que así me voy a morir. Dios cargó a Jesucristo con nuestras enfermedades en la cruz. Y en esta mañana Dios le dice, sea libre de su enfermedad. Wow. Generalmente cuando me paro delante de ustedes, ciertamente siempre le pido la guianza al Señor y Él termina hablándome. Yo le digo, Señor, muchas veces ¿por qué
qué me pones a mí a predicar? Y él empieza a hablarme. Y con ese mensaje no ha sido la excepción. Y él me decía, yo quiero que hables a mi pueblo. Y le hables de la libertad. Porque muchos, a pesar de que yo los he liberado, no están siendo libres. Están aceptando el dominio del pecado, el dominio del diablo sobre sus vidas. Y están aceptando muchas cosas de las cuales yo ya los he hecho libres. Háblales que yo ya les he hecho libres. Y una de las cosas de las cuales yo los he hecho libres es de las enfermedades. Porque mi voluntad ciertamente es sanidad. Pero están haciendo esclavos de las enfermedades. Porque han aceptado la enfermedad en sus vidas. Porque han aceptado la voz del diablo sobre sus vidas. Esa no es mi voluntad. Muchos están cargados, me decía él, por el pecado. Y el pecado no los está dejando acercarme a mí. Diles que yo he juzgado el pecado. Y mi voluntad es que vivan libres. Mi voluntad no es que vivan esclavos. No. Mi voluntad es que vivan libres para que puedan acercarse a mí. El diablo los ha engañado, me decían. Y muchos no quieren acercarse a mí porque piensan que yo los voy a rechazar. Piensan que porque han pecado, yo no los voy a aceptar. Pero ve y diles, me decían, que yo soy un juez justo. Ve y diles que yo no los rechazo, porque con amor eterno yo los he amado. Diles que vuelvan a mí, decía el Señor. Porque así como el hijo pródigo regresó a la casa del padre, el padre lo recibió con los brazos abiertos. El hijo pródigo dijo, yo voy a regresar a la casa del padre. Y le voy a decir al padre que me haga como uno de sus siervos, uno de sus jornaleros. Y dijo, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Es lo que él dijo que le iba a decir. El padre dice que no le reprochó nada. Con los brazos abiertos lo recibió. Porque era su hijo. Nosotros somos sus hijos. No somos siervos, no somos sus esclavos. Nosotros somos hijos. Antes éramos esclavos. Ahora somos libres.
Y Dios quiere que vivamos en esa libertad para poder acercarnos a Él y para estar delante de su presencia. Y adorarle a Él. Ya dejé el guión. Pero ciertamente el propósito por el cual Dios nos ha liberado es para que estemos juntamente con Él y para que le sirvamos. Pero hay muchos en las iglesias que no están siendo libres, que no son libres. Y se muestra realmente muchas veces en el rostro, se muestra muchas veces también a la hora de adorar a Dios, de alabarle. Una libertad. Y esta mañana el Señor dice: despójese de eso que le está impidiendo ser libre y acérquese a Él. Acérquese a Él. Si algo quiero que esta mañana se lleve en su corazón, es que usted es libre. Cristo le ha hecho libre. Y usted todo lo puede en Cristo. No viva esclavizado al pecado. No viva esclavizado a Satanás y su dominio. Él lo puede hacer libre. No viva esclavizado a aquellos que no conocen a Cristo en los vicios. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Romanos 8:15: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de adopción. Somos hijos. Un hijo tiene la libertad de acercarse a su padre. Él nos ha abierto el camino para acercarnos al Padre. No hay una barrera. Él ha abolido el pecado, ha abolido el yugo de esclavitud, ha quitado la barrera y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Amén, aleluya. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos tener libertad en ti. Amén, sí, Señor. Una libertad que no teníamos, una libertad de la cual no disfrutábamos, Sí, Señor. Gracias. pero ahora podemos disfrutar. Podemos acercarnos a ti confiadamente, Sí, Señor, gracias. porque tú has abolido toda barrera, porque tú has quitado todo, Sí, Señor. para que podamos estar delante de ti. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Gracias, Señor. porque no éramos dignos, Sí,
Sí, Señor. Mas ciertamente tú, Señor, en la cruz del Calvario, pagaste por nuestras enfermedades, pagaste por nuestra libertad, con un precio precioso. Solamente ayúdanos, Señor, Señor. a poder entender Glorifícate. que somos libres. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en esa libertad Sí, Señor. y a estar firmes cada día, Señor, de nuestras vidas en esa libertad. Señor, ayúdanos, Padre. Glorifícate, Señor. Oh, Señor, gracias, Gracias, Señor. gracias. Gracias, Señor. Porque antes, Señor, éramos enemigos tuyos. Señor. Antes, Señor, éramos esclavos. Padre. Antes, Señor. pero ahora no. Gracias. Gracias, Señor. Ahora somos libres por tu amor. Gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí tienes